de septiembre. Yo subí, les había mandado el mail de ustedes, digo para que se fijen, porque en general que no les aviso no miran el mail. Ya ahora está la plataforma activa, pero yo ya se los había mandado la semana pasada, los cuestionarios de epidemia y la ejercitación, ¿sí? Traten de tener, el cuestionario yo se los iba dictando, ¿se acuerdan? Pero ahora lo subí junto con una ejercitación que de acuerdo a cuáles sean los tiempos mañana vamos a trabajar, además de la parte teórica y terminar con lo que ustedes habían empezado. ¿Se acuerdan que tenían que traer un cuestionario por grupo? Ver esas dudas. Vamos a tratar de usar una hora para trabajar sobre los contenidos teóricos y después vamos a hacer alguna ejercitación. Dependiendo de los tiempos que demande la parte teórica, o vamos a hacer la ejercitación que he subido, vamos a trabajar sobre una película, porque la tarea o la actividad práctica de la película lleva más tiempo, ¿no? Depende del tiempo que nos quede. Así que por favor, traigan la actividad para hacer, por las dudas de que la hagamos mañana, si no nos dan los tiempos para hacer la actividad de la película, que es un poco más larga. ¿De acuerdo? Bien. La semana pasada estuvimos con la anatomía del aparato respiratorio. Vamos a dar un espacio para las preguntas. Si tienen alguna duda en el complete de los dibujitos de atrás, de la ejercitación. Recuerden que este parcial va a ser largo y va a tener más de un esquema, porque tengo muchos aparatos para tomar en un mismo parcial. Así que tienen que tener completos los esquemas con tiempo, porque así tienen para estudiar después. ¿Completaron los esquemas? A ver, quiero ver las guías sobre el banco, a ver si nos ponemos en tema. Sacan la guía de aparato respiratorio. Algunos esquemas completamos en clase y otros tenían que terminar de completar porque terminamos con la parte de anatomía del aparato respiratorio. Y esta semana nos vamos a dedicar a la fisiología de la respiración, para lo cual es necesario que tengan entendido y completo toda la parte de anatomía del aparato respiratorio. Muchos de los esquemas los hicimos en clase. Puede ser que tarden como 15 minutos en encontrar la hoja. Se supone que están leyendo el tema, o sea que tienen que tener una idea de dónde están los contenidos. En la ejercitación, quiero abierta las guías en la ejercitación. Ahí está la ejercitación. Algunos son saltos que tiene ella que los tiene traducidos. No, eso no, no, son imágenes que suben y después se eliminan. El único que tenían que completar era el de faringe. Y el de faringe lo hicimos en clase. ¿Este le parece que es la laringe? Bien. Esta es la... No, porque ella está confundiendo... Sí, pero está confundiendo la faringe con la laringe. Pasa por ahí. Bueno.
El que lo hizo lo corrige, el que no hará lo que hacen siempre, lo copian y entonces no les sirve para nada. Pero como no quiero discutir, y con la gente que lo hizo vamos a corregir, que es la manera de poder identificar. ¿Qué letra chiquita tiene? ¿Se la gana? No, 5 no, 4. Es re chiquitito, ¿viste? El monitor Pero está bueno. bien. ¿Eh? El El monitor es añejo, ¿qué querés? Eh, Mira lo que es, ese Matusalén ya no existe más. Bueno, ese corte es el mismo corte que ustedes tienen desde luego en el texto para completar. Recuerden que cuando tienen una imagen, la idea es que ustedes hayan leído el tema y después de leer el tema, observando las estructuras, puedan identificar qué estructuras son. Desde luego eso me lleva un ratito. Entonces, la primera de las flechas que ustedes tienen está ubicada en este lugar. ¿Qué es eso? Las fosas nasales. O cornetes. Le pueden poner cornetes nasales o directamente fosas nasales. La siguiente flecha está saliendo de un hueso que forma el piso de las fosas nasales y el techo de la boca. ¿Cómo se llama ese hueso? Es la siguiente flecha. Estoy en orden para que no se pierdan. ¿Cómo se llama a los huesos que forman el piso de las fosas nasales y el techo de la boca? Palatinas atrás, pero adelante. Paladar, ¿hay un hueso que se llama paladar? Maxilar superior. El paladar es la estructura, ¿no? Pero es el maxilar superior el hueso, que es lo que está marcando allí. La siguiente flecha está aquí, en este lugar. Voy a agrandar un poquito para que se vea de atrás. Está aquí. ¿Qué es esto? Boca. La boca, la cavidad bucal o boca. La siguiente flecha está de ahí, eso es la lengua. La siguiente flecha sale de este hueso, maxilar inferior. La siguiente flecha sale de este hueso, helioides. La siguiente flecha sale de un cartílago que lo podemos palpar en la laringe, que es el tiroides, cartílago tiroides. La siguiente doble flecha sale del cartílago inferior, muy bien, el cricoides. Y por debajo de eso está señalando desde luego la tráquea. Eso es el sentido anterior. En sentido posterior está marcando las distintas regiones de la faringe. La primera región de la faringe, que habíamos denominado nasofaringe, tenía dos estructuras importantes para recordar. ¿Qué eran cuáles? La amígdala faríngea y la trompa de Eustaquio. Muy bien. La amígdala faríngea era un folículo linfático, que es lo primero que vemos en la imagen. Esto que se encuentra aquí es la amígdala faríngea, que es la primera flecha que ustedes tienen. Y la segunda flecha está saliendo de un conducto, obviamente esa es la trompa de Eustaquio. La tercera flecha es para que le pongan el nombre a esa porción de la faringe que se denomina nasofaringe. Muy bien. Habíamos dicho que el maxilar superior y los palatinos, cuando los veo desde la boca, están revestidos por una mucosa, y esa mucosa se va a prolongar hacia la pared posterior de la boca, formando una estructura que habíamos dibujado, que era el velo del paladar. ¿Recuerda? En el velo del paladar había un orificio central, que era el istmo de las fauces, que era el sitio de comunicación entre la boca y la bucofaringe. Nadie leyó nada. Yo no puedo identificar estructuras en un dibujo si no leí. Es imposible, así que lo van a hacer solos y vamos a continuar. Porque nadie leyó absolutamente nada.
Así que si tomo eso en el examen, en el momento supongo que lo habrán leído y lo podrán resolver. No podemos perder tiempo en volver a dar la misma clase varias veces porque ustedes no leen absolutamente nada. Ya son todos. Vamos a empezar con la parte de fisiología de la respiración. Hay gente que ni siquiera abrió la guía todavía. Están exactamente igual que el grupo de la tarde. Yo hablé con ellos ayer y dense cuenta que terminaron las vacaciones, empezó el cuatrimestre, en un mes tienen parciales y ustedes siguen de vacaciones. Directamente. Siguen de vacaciones, están vacacionando todavía. ¿Les parece que porque empezaron en el hospital terminó la carrera? Ya son enfermeros. Los resultados no van a salir bien. Se tienen que sentar y poner a leer. Acordarse de lo que era sentarse y ponerse a leer. Porque les falta muchísimo que aprender. Recién están empezando. Para empezar con la fisiología de la respiración, lo primero que vamos a hacer es leer algún pequeño párrafo con respecto a lo que es un gas y a cómo se comportan los gases. Porque desde luego tenemos que saber o conocer mínimamente qué es lo que respiramos. Y nosotros no respiramos oxígeno puro, sino que respiramos de todo un poco. Muy bien, vamos a ver qué es ese de todo un poco. Porque en realidad respiramos aire atmosférico, ¿cierto? Y ese aire atmosférico no tiene solamente oxígeno, sino que en su composición tienen diferentes gases. Entonces, tenemos que recordar un poquito de física o aprender, el que nunca leyó nada, cuáles son las propiedades que tiene un gas y cuáles son las leyes de la física que rigen los gases. Porque nosotros vamos a respirar aire atmosférico que tiene un comportamiento determinado y ese va a ser el comportamiento que tenga dentro del aparato respiratorio. En el aparato respiratorio yo tengo vías de conducción y una unidad de respiración que era el bronquiolo respiratorio. Todo el resto era un conjunto de órganos huecos que lo que nos va a permitir es el ingreso y la salida del aire a través de esos órganos. Entonces, en la primera clase lo primero que hicimos es la introducción para conocer cuáles eran las etapas de la respiración, tratando de que ustedes tuvieran una primera noción de que el tema es mucho más complejo que solamente intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, habíamos visto en esa clase que la primera etapa de la respiración era ¿cuál? ¿Qué es lo primero entrar que por la boca. Por la boca no. Bueno, Por las fosas nasales. por las fosas nasales ¿Cómo al aire. llamamos a la entrada y salida del aire? ¿Cómo se llama? Sí, pero esa etapa, ¿cómo se llama? No. La ventilación. Recuerden que dijimos que la ventilación tiene dos etapas o momentos, que es la inhalación y la exhalación, y que cuando ustedes valoran lo que llamamos respiración, en realidad esa valoración era pura y exclusivamente de la etapa de ventilación. O sea que cuando yo cuento el número de veces que ese paciente respira por minuto y valoro la profundidad y valoro el ritmo, que son las tres cualidades que ustedes deben valorar en la respiración, lo único que con eso saben es que el paciente ventila. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire entra y sale. Que se está produciendo intercambio de gases. No. ¿No? Usted no verifica el intercambio de gases porque el intercambio de gases, dijimos, ocurre a nivel alvéolo capilar. Y que entre y salga el aire a usted no le certifica que haya un intercambio gaseoso. Le certifica que el aire está entrando y saliendo, pura y exclusivamente. ¿De acuerdo? Desde luego eso es lo más sencillo de valorar. Pero cuando nosotros entonces
entonces nos concentramos en ese proceso, lo que estamos haciendo es ver cómo el paciente ventila. Si lo hace de manera adecuada, si hay una obstrucción, si lo hace a una frecuencia inadecuada o la profundidad y el ritmo están alterados. Cuando explicamos eso, también dijimos que no era lo único que debía suceder, porque además de ventilar bien, tendría que tener yo la posibilidad de que hubiera un buen intercambio entre el aire atmosférico y la sangre capilar en los alvéolos pulmonares, que eran la unidad de respiración. En esa unidad de respiración, que ese intercambio primero lo llamábamos respiración externa, se produce el fenómeno de hematosis, que tenemos que explicar cómo se produce, que es entonces la incorporación de oxígeno a la sangre y la salida del dióxido de carbono de la sangre hacia el interior de el aire del alvéolo. Una vez que se producía la respiración interna, habíamos dicho que teníamos que tener la sangre que circulara de manera normal y que además tuviera eritrocitos sanos para poder transportar los gases. Porque el transporte de gases es otro factor limitante para que llegue el oxígeno a las células. Recuerden que lo que a mí me importa de la respiración o para lo que yo respiro es para que la célula reciba el oxígeno y pueda desechar el dióxido de carbono que acumula producto de la respiración celular. Por eso el ciclo termina recién después de que la respiración interna permite con ese intercambio llevar el oxígeno a la célula y cuando la célula utiliza ese oxígeno para obtener el ATP. Eso era lo que habíamos visto en la primera clase, es decir, cuáles eran las etapas. Dijimos que cuando viéramos, después que termináramos la parte de anatomía, íbamos a empezar a poner entonces la lupa en cada una de estas etapas para que ustedes puedan ver cuáles son todos los factores que pueden estar alterados cuando una célula recibe poco oxígeno. El oxígeno es vital para la célula. Por lo tanto, si una célula recibe poco oxígeno, se daña. Y si una célula no recibe oxígeno, se muere. Y se produce entonces el infarto del tejido. Entonces, ¿por qué una célula puede morir y por qué se puede producir un infarto? Hay múltiples causas. Porque de la llegada de oxígeno no depende solamente de que el paciente ventile. Depende de un buen aparato circulatorio, depende de una buena perfusión o llegada de sangre al alvéolo capilar, requiere de un buen intercambio, que no haya obstrucción a nivel alveolar, requiere de una buena composición de la sangre y una buena perfusión al tejido. O sea que es un proceso complejo que a la célula le llegue oxígeno. Como el oxígeno y el dióxido de carbono se encuentran en estado gaseoso desde luego y lo incorporamos a través de una mezcla de gases, debemos recordar cómo se comporta un gas y qué es una mezcla de gases. ¿Sí? Vamos a leer entonces la lectura complementaria que está en la página 10. Vamos a leer un poquito salteado, cuestión de resumir, después ustedes lo completan en casa. Lo que yo hice en esa lectura complementaria es resumir brevemente qué características tiene un sólido, un líquido o un gas. Eso también nos sirve para hablar el viernes de las formas farmacéuticas. Cuando empezamos la semana pasada con formas farmacéuticas, dijimos que las clasificábamos en estériles y no estériles, y en formas sólidas, líquidas y semisólidas. Y que dentro de las líquidas íbamos a poner los aerosoles como sistemas heterogéneos. Entonces, es importante que tengan alguna idea o recuerden qué características tienen los sistemas materiales. Desde luego que la materia, de acuerdo a la temperatura, puede tomar diferentes estados, que van a ser sólido, líquido o gaseoso, ¿cierto? Cambia, es la misma materia que cambia de estado. Entonces,
sistemas materiales, ¿cuáles son las diferencias? En el cuadrito, yo me voy a basar en el cuadrito para ahora ser más rápido, pero desde luego lo tienen explicado el cuadrito en el texto. Este cuadro tiene columnas, desde luego, y tiene hileras. En la primera columna ustedes tienen tres características que vamos a comparar en los tres tipos de sistemas materiales, es decir, en el sólido, en el líquido y en el gas. Uno de los elementos que diferencia los tres estados de la materia es la fuerza de unión o cohesión de las moléculas cuando están en estado sólido, líquido y semisólido, que es el primer ítem que tienen ahí como fuerzas intermoleculares. La forma, tenemos que saber cuándo tiene, según el estado, forma propia o no la tiene, y el volumen, si tienen un volumen propio o es un volumen prestado del lugar donde se encuentra. Entonces, es como una cosa progresiva. Fíjense que el sólido, sus moléculas están fuertemente unidas entre sí, por lo tanto, tienen una forma propia y un volumen propio. Nada cabe duda de que esto tiene una forma determinada y que ocupa un volumen, ¿cierto? Tiene un volumen propio y ocupa un lugar en el espacio que desde luego no es fácilmente compresible, porque si yo lo quiero aplastar se rompe, o sea que no lo puedo deformar. Tiene una forma definida, eso es un sólido. En el caso de un líquido, en el líquido es como un estado intermedio, en el cual, como la fuerza de cohesión empieza a perderse entre sí, o sea que es más débil, en ese caso la forma no es propia, se adapta a la de superficie. Me olvidé de ponerle agua, traje la botella pero sin agua. Cuando yo tengo un líquido en una botella, ¿cierto? Ese medio líquido va a tener una forma cuando la pongo en esta botella y desde luego va a tener otra forma si yo lo pongo en este vaso. ¿Es así o no? Aunque tenga un mismo volumen. ¿Ven? Él tiene agua, todo este volumen de líquido, obviamente el líquido ocupa un volumen, ¿cierto? Tiene un volumen propio, pero la forma la va a tener de acuerdo a la superficie en la cual se encuentra. En cambio, en el caso del gas, el gas es el otro extremo, que es lo que tenemos que tratar ahora y ver cómo se comporta. El gas, las moléculas no tienen ninguna fuerza de unión entre sí. De hecho, si yo tengo en un envase con tapa, lo destapo, el gas es lo primero que se va, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como las moléculas están dispersas, no están unidas, por movimiento propio tienden a buscar por dónde salir, ¿cierto? Son expansibles los gases. Por lo tanto, si yo tengo un gas, acá tengo aire adentro, ¿no? Porque si no tuviera aire, la botella estaría aplastada. O sea que aunque no lo vea, acá adentro hay aire. Ese aire lo que está haciendo sus moléculas es estar pegadito a las paredes de la botella. ¿Por qué? Porque está separándose siempre, buscando el movimiento. Son además fácilmente compresibles, justamente porque no tienen fuerza de unión entre sus elementos. Esas son las características que van a tener cada uno de los estados de la materia. Si dan vuelta a la hoja, desde luego habla de las propiedades, yo voy a resumir, después si quieren lo leen. Vamos a ver qué es la atmósfera y qué es lo que nosotros vamos a respirar. Al revés. Bien. Cuando yo tengo un gas en un recipiente, evidentemente ese gas va a estar siempre empujando las paredes del recipiente, dijimos, ¿no? Porque esas moléculas no tienen fuerza de unión. ¿Qué van a generar entonces? Resistencia. Las moléculas de un gas, la resistencia te la voy a poner en la botella, ¿no? Pero el gas, ¿qué ejerce? Presión. Presión, ¿no? Porque va a ser una fuerza contra una superficie y eso va a generar una determinada presión. Eso lo tienen claro, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la presión, que era fuerza sobre superficie, es fundamental. Porque los gases en nuestro cuerpo se van a movilizar, se van a desplazar por diferencia de presión. De la misma manera que siempre hemos dicho
que de manera pasiva las sustancias y el agua se desplazan desde el sitio de más concentración al de menos concentración, los gases van a seguir la misma propiedad. Pero como el gas es expansible, sus moléculas están constantemente tratando de irse hacia otro lugar y comprimir el espacio que los contiene, lo que generan es una presión. Y entonces, el desplazamiento del gas, la dirección a la que se desplace en realidad, va a depender de esa diferencia de presión. Desde luego que cuando yo tengo más gas, ¿voy a tener más presión o menos? Más. Si yo tengo en un recipiente, se empieza a formar un gas, ese recipiente por algún lado va a tener que expandirse. Entonces, si la lata tiene fermentación adentro porque tiene una bacteria, la lata empieza a deformarse. ¿Por qué? Porque hay un gas adentro que le está generando presión. Si yo pongo a cocinar a una olla a presión, que es justamente el sistema, ¿cierto? A medida que el agua que yo le puse adentro empiece por temperatura a transformarse en vapor, ese gas por algún lado tiene que salir y por eso tiene una valvulita que chifla, ¿no? O como la pava que chifla. Sí. ¿Qué es? El gas que está saliendo. ¿Es así o no? Sí. ¿Por qué? Porque a más gas, más presión, y el desplazamiento del gas va a ser desde el sitio de más presión al sitio de menos presión. Eso es importante que lo vayamos comprendiendo para entender por qué respiro. Es decir, lo que quiero explicar hoy es, o darme la base para explicar el viernes, por qué el aire que nos rodea entra y sale. ¿Sí? Porque yo no tengo una bomba que lo empuja adentro y otra bomba que lo saca. ¿Es así o no? El aire está entrando y está saliendo y tenemos que ver por qué lo hace. Vamos a conocer primero cuál es el aire que respiramos. Por lo tanto, vamos a leer el punto que dice la atmósfera. ¿Sí? La capa de aire que rodea la Tierra es la atmósfera. Se denomina aire a la combinación de gases que forma la atmósfera terrestre, sujeta alrededor de la Tierra por acción de la gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta y está compuesto, dice. Esperen que voy a agarrar el marcador para explicar. Está compuesto, dice, por nitrógeno en un 78%, o sea que el oxígeno ni siquiera es el más abundante dentro del aire que respiramos. Oxígeno, el 21%. Vapor de agua, que es lo que le da la humedad, entre 0 a 7%. Tiene ozono. CO2. Tiene dióxido de carbono, desde luego que también hay dióxido de carbono, hay hidrógeno y otros gases raros. ¿Sí? Que no explica en qué cantidad. Entonces yo tengo aquí el aire atmosférico. Y el aire atmosférico entonces es una mezcla de gases. ¿Están de acuerdo? Sí. Que están en distinta proporción en la mezcla. De algunos hay más y de otros hay menos. Muy bien. Dice, como cualquier otra materia terrestre, el aire está sujeto a la acción de la gravedad. El aire que está en contacto con la Tierra está comprimido por una masa de aire que está por encima de él. El aire que nos rodea ejerce una presión sobre nuestro cuerpo, a la que denominamos presión atmosférica. La presión atmosférica es entonces la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. El valor normal de presión atmosférica es una atmósfera, ¿sí? En salud medimos la presión en milímetros de mercurio. Entonces, el aire atmosférico está a una presión, ¿sí?, alrededor de nosotros. Recuerden que si yo soy el muñequito, el aire está ejerciendo una presión, ¿sí?, que es la que denominamos presión atmosférica, ¿sí?
esa presión es de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué vamos a usar esta unidad que ya conocemos en presión? Porque la diferencia de presión o gradiente que se establece entre la presión atmosférica y la presión interna en mi cuerpo es muy pequeña, mucho más pequeña que una atmósfera. Por lo tanto, para poder medirla tengo que utilizar una unidad de medida más pequeña, ¿sí? 760 milímetros de mercurio es en realidad igual a una atmósfera. Pero para no estar trabajando con decimales, para ver la diferencia, vamos a trabajar en milímetros de mercurio. Por lo tanto, cuando yo tengo que respirar, el aire que inhalo es entonces una mezcla de gases que en conjunto ejercen una presión de 760 milímetros de mercurio. Esta presión de la mezcla de gases que yo respiro, ¿siempre es igual? No. Si yo estoy en la montaña o estoy buceando, las presiones cambian. Pero nosotros, a los fines prácticos y de simplificar, vamos a usar esta presión como un valor fijo. ¿Por qué? Porque estamos a nivel del mar. No nos vamos a ir ni a jugar un partido de fútbol a la altura, ni nos vamos a poner un aparato de buceo y meternos en la profundidad, que las presiones desde luego van a ser distintas, ¿sí? Nos vamos a quedar a nivel del mar y vamos a ver cómo es que respiramos nosotros a nivel del mar. Una vez que entendamos bien eso, al que le interesa, desde luego en cualquier libro de fisiología explica cómo van a ir cambiando las presiones en la altura o en la profundidad. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando se analizó de dónde viene esta presión, hay una ley que dice que la presión total en una mezcla de gases es el resultado de la suma de la presión que ejerce cada uno de los gases de la mezcla. Y esta es una ley que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que es la que denominamos, la tienen en el texto, ley de Dalton. Entonces, Dalton. ¿Qué significa esto? Que si yo digo que el aire atmosférico está formado por distintos gases, ¿sí? La suma de la presión parcial que ejerce cada uno de los gases me va a dar 760 milímetros de mercurio, ¿se entiende? O sea, que estos 760 milímetros de mercurio de presión están saliendo de sumar la presión que ejerce el nitrógeno más la presión que ejerce el oxígeno, el vapor, el ozono, el dióxido, ¿sí? Cada uno de los gases que yo inhalo tiene una determinada presión parcial. La P grande adelante me está diciendo presión parcial de dióxido de carbono. El aire entonces que yo inhalo tiene una presión parcial de dióxido de carbono y una determinada presión parcial de oxígeno, que lo vamos a representar de esa forma. Como son los únicos gases que yo voy a intercambiar, son las dos presiones que a mí me interesan. ¿Entienden eso? Yo tengo entonces, para respirar, respiro aire atmosférico. El aire que respiro está formado por diferentes gases que están mezclados, todos juntos, ¿sí? No los separo para respirar, estoy respirando todo eso.
Entonces, ese aire que entra ejerciendo una presión que es la de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿De dónde surge esta presión? De sumar la presión que ejerce cada uno de los gases que compone la mezcla. A esa la llamamos presión parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma total es la presión total. La que aporta cada gas la llamo presión parcial. Entonces, cuando estudiemos hematosis, lo que a mí me iba a interesar es cuál es la presión parcial de oxígeno y cuál es la presión parcial de dióxido de carbono que tiene el aire que respiro. ¿Por qué? Porque de eso va a depender cuánto voy a intercambiar de oxígeno y dióxido de carbono. El otro punto que no me puedo olvidar es por qué se movilizan los gases. Entonces, los gases se desplazan por diferencia de presión. Y la dirección o sentido será desde el sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Siempre desde donde hay más hacia donde hay menos. Eso es igual que cuando hablamos de concentración, ¿sí? Obviamente, si el 78% de la mezcla que yo inhalo es nitrógeno, el que ejerce más presión es el nitrógeno, ¿no? ¿Sí? Los gases se desplazan, dice, por diferencia de presión. No entendí, presión parcial. La ley lo que dice es que cuando vos tenés una mezcla de gases, la presión total de la mezcla va a ser la suma de la presión que ejerce cada uno. Entonces, el concepto de presión parcial, ¿cuál es? La presión que ejerce cada gas de la mezcla. Parcial, ¿por qué? Porque es un pedacito del total. Si yo esto te lo represento en un círculo y te digo que tiene distintos elementos y que entre todos suman 760, cada uno esto es un pedacito, como si fuera una fracción, ¿no? Es un parcial. La presión parcial del nitrógeno sumada a la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del dióxido y así sucesivamente, te suman la presión total de la mezcla, que es el aire atmosférico. Cada uno contribuye. Es como una pizza, cada uno es una porción. Claro. Y después tenés la pizza completa. Ahí tenés, mirá. Claro, después lo que nosotros vamos a ver después es solamente cuál es la presión parcial en el aire de oxígeno y dióxido de carbono. Las demás no nos importan. ¿Por qué no nos importan? Porque no hay intercambio. Lo que yo me voy a concentrar, pero tengo que explicar esto porque después yo empiezo a hablar de una presión parcial y ustedes no saben de dónde sale la presión parcial. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en la sangre también voy a tener oxígeno y dióxido de carbono. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos que teníamos dos tipos de sangre. La que llamábamos la sangre oxigenada y la sangre carboxigenada. Pero yo hice hincapié desde el primer día que presenté los dos tipos en decirles que las dos tienen los dos gases, ¿se acuerdan? Que la diferencia que había era que cuando yo hablo de sangre oxigenada, tiene más oxígeno que la sangre carboxigenada, tiene menos, pero tiene. Y la oxigenada tiene dióxido de carbono, pero menos si la comparo con la carboxigenada, ¿entienden? Entonces, no es que no tengan la sangre oxigenada los dos, sino que la oxigenada tiene más oxígeno que la carboxigenada y menos dióxido que la carboxigenada.
Entonces, en la sangre, como yo tengo dos gases, ¿sí? Cada uno de estos va a tener una determinada presión parcial, ¿sí? ¿Y de qué va a depender que estos gases se muevan? De la diferencia de presión. ¿Hacia dónde se van a mover? A donde hay Del menos. sitio de donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Se entiende? Por eso estoy hablando de qué es lo que inhalamos y del concepto de lo que es la presión parcial de un gas. Porque en la sangre tengo los dos gases. Entonces, uno tiene una presión parcial y otro tiene otra. ¿Por qué cambia la presión? Porque cambia la cantidad de gas que tengo. Dijimos antes que cuanto más gas hay, más presión ejerce. Eso ya lo vimos con ejemplos cotidianos, ¿cierto? Que está claro que cuanto más vapor tengo en la olla, empieza a salir porque desde luego ejerce una mayor presión que al comienzo. ¿Cuánto dura ese tiempo ¿De qué? de la diferencia de gases? Porque por lo que me está ¿Hasta explicando... cuándo? ¿Hasta cuándo? No, A ¿hasta ver, cuándo? Hasta que nos morimos, obviamente. No. Pero me refiero que uno respira y tiene concentración en los pulmones. ¿Cuándo termina de desplazarse un gas? De la misma Cuando manera sale. que termina de desplazarse un soluto. ¿Cuándo hay? Ya ocupa todo el volumen. Cuando hay expulsión, o sea, no hay la inhalación, no la... Hay un intercambio, ¿no? Los intercambios que vamos a ver están entre el alvéolo en los pulmones, entre el alvéolo pulmonar y la sangre en la respiración externa. Y entre la sangre y la célula en la respiración interna, ¿cierto? Sí. Tengo dos intercambios. No, la hematosis es la de arriba. La de las células se llama respiración interna, no tiene procesos inversos. ¿Qué diferencia había cuando yo expliqué respiración externa e interna? ¿Cuál es la diferencia? Se intercambian en las dos oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué es lo que cambia? El sentido, ¿no? En los pulmones, ¿qué pasa? Entra El en los oxígeno, ¿qué pulmones, hace? va hacia Entra el y el dióxido sale. Si yo me ubico en la respiración interna, el oxígeno va a la célula, o sea que sale de la sangre, y de la célula sale el dióxido de carbono. Ya les estoy entonces adelantando que lo que hace que se muevan los gases es la diferencia de presión, ¿no? Porque si no, no se moverían. Ahora, ¿hasta cuándo se mueven? Pregunta él. Hasta que termine el ciclo. Hasta que están en equilibrio. ¿Por qué? Porque los movimientos pasivos son hasta lograr el equilibrio. ¿Hasta cuándo se desplaza el agua? Hasta que hay igual concentración. ¿Hasta cuándo se desplazan los solutos? Hasta que las concentraciones se igualan. ¿Por qué? Porque este desplazamiento no es más que un proceso de difusión simple. ¿Se acuerdan de la difusión simple? Sí. ¿Hasta cuándo había intercambio de sustancias en una difusión simple? Hasta igualar, claro, hasta el equilibrio. Una vez que había equilibrio, la balanza estaba entrando y saliendo, pero siempre parejitos. Entonces, obviamente que yo voy a poder eliminar tanto dióxido de carbono o incorporar tanto oxígeno hasta establecer el equilibrio. Eso es lo que va a entrar y lo que va a salir. Hasta siempre estamos haciendo el No intercambio. pasa nunca el equilibrio. Pero la sangre va caminando. Claro. Porque Y la cuando sangre se va logra el caminando, equilibrio entra aire Y nuevo. mientras está haciendo la respiración externa, está incorporando oxígeno y dejando el dióxido. Pero ese mismo hace la vuelta y hace lo contrario. Entonces Eso- las presiones cambian. Profe, eso es lo que le preguntaba. O sea, supongamos que uno puede hacer una pausa en todo el cuerpo y todos los gases están en equilibrio. Pongo play en cámara lenta. No. Yo respiro. Al respirar tengo toda la parte de acá con diferencia de gases mayor. Se mueve. Acordate que en un minuto la volemia, todo Del tu volumen ciclo. de sangre ya circuló por todo el cuerpo. Así que la transformación a nivel pulmonar de sangre carboxigenada oxigenada y después hacia los tejidos, ¿cuántas veces ocurre en un minuto? Eso circula constantemente. Es como el latido. En el Pum. momento en que está la sangre carboxigenada tiene una presión. Mm. Cuando llega y hace el otro intercambio ya cambió la presión.
A ver, la sangre es siempre la misma. ¿Qué es lo que cambia? Que el eritrocito toma una cosa y deja otra. Y cuando se encuentra enfrente con la célula, hace al revés. Deja una cosa y toma la otra. Es el mismo eritrocito que va viajando. Hasta que hace eso, se cansa de hacerlo y a los 120 días murió y viene otro. Que hace ese trabajo 120 días rutinariamente. Toma, saca, toma, saca, toma, saca, toma, saca. Todo el tiempo. Esa es su vida. ¿Entienden? Fea vida tiene el eritrocito, hace siempre lo mismo. ¿Entienden? Toma oxígeno y deja dióxido. Va al otro lado y hace lo contrario. Le da el oxígeno y carga. Todo el tiempo hace lo mismo. Ni siquiera duerme. ¿No? Porque tiene una vida de camionero 24 horas del día. Toma y saca, toma y saca. ¿Entienden más o menos? Bien. Entonces, cuando yo tengo, a ver si podemos pensar esto, porque lo que quiero ahora, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que quiero ahora es concentrarme en la primera etapa, que es la ventilación. Recuerden que es la primera etapa, recién voy a poner la lupa ahí arriba, y lo que quiero es que después de esto entendamos por qué el aire entra y por qué el aire sale. Entonces, en la ventilación, como tienen ahí el dibujito, ¿sí? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, ¿sí? Acá va a ser el intercambio. Aquí adentro yo tengo aire, el aire entra y el aire sale, ¿cierto? Ahora, antes de poner valores y explicar por qué sucede, la primera etapa es la entrada, la inspiración. ¿Qué inspiro? Inspiro Aire atmosférico. atmosférico. Ese aire atmosférico tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. Pregunto yo, en toda mi vía conductora, hasta el interior de mis pulmones, siempre tengo aire, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, porque no tengo una bomba de vacío. Esta botella dijimos que aunque no se vea, dentro tiene aire. Si no, estaría aplastada. ¿Me siguen con eso, no? O sea que todo esto que yo dibujé, que serían las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, tienen aire. Si tienen aire, están ejerciendo una presión ese aire que está dentro. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo tiene que ser la presión dentro de mis pulmones y de la vía aérea con respecto a la de afuera para que el aire entre? ¿La de adentro? ¿Cómo tiene que ser la de adentro? Sí. Menor que la de afuera. Menor, ¿no? Sí. ¿Todos entendieron eso? O sea que la presión aquí tiene que ser menor a 760. ¿O no? Bien. Veamos entonces ahora cómo hace mi cuerpo para lograr eso. Porque para que el aire entre, la presión acá tiene que ser más y acá tiene que ser menos. Bien. Entonces, hay una ley, prometo que es la última, después tiene la texto. El cuerpo es el único que cumple las leyes. ¿Cuándo? A ver si lo podemos razonar. Cuando hay aumento de volumen, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión? Disminuye. Disminuye, perfecto. Disminuye la presión. Y viceversa, ¿no? O sea que cuando hay disminución del volumen, la presión aumenta. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Todos lo entienden? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo mi cuerpo? Para entrar el aire necesito, dijimos entre todos, que aquí haya menos presión. Y entonces, para que baje la presión, ¿qué tendré que hacer?
aumentar el volumen, ¿es así o no? Lo estamos razonando para que se entiendan. Y yo pregunto entonces, si les muestro este dibujito, acá está entrando el aire y acá está saliendo. ¿En qué tórax hay más volumen? En el que sale. El primero de los tórax no es más grande. La liñita roja es el diafragma. Sí. ¿No? Entonces, todo lo que está en rosa más oscura es el interior del tórax. ¿Cuál es más grande? ¿El de la inspiración o de la exhalación? Inspiración. El de la inspiración. Entonces, ¿por qué cae la presión acá? Porque hay un aumento de volumen. ¿Sí? Entonces, el gas se desplaza del sitio de mayor presión al de menor presión. Yo tengo aire en el interior y aire afuera. El aire de afuera lo dejamos fijo en este valor. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Baja la presión adentro para que el aire entre. ¿Cómo hace para bajar la presión adentro? Disminuye el volumen. Aumenta el volumen. Están inversamente proporcional. Más volumen, menor presión. ¿Sí? Entonces, en el momento de la inspiración es un fenómeno activo que va a depender de la contracción muscular. Depende de la contracción muscular. ¿De qué músculos? De los músculos respiratorios. ¿Cuál era el principal músculo respiratorio? El diafragma, muy bien. En reposo trabaja el músculo diafragma. Acuérdense que el diafragma tiene forma de cúpula y cuando se contrae se va para abajo. ¿Sí? Y los intercostales. La contracción del músculo diafragma al descender y la contracción de los intercostales al separar las costillas está haciendo que el tórax se expanda. ¿Sí? Eso es lo que va a generar entonces el aumento de volumen del tórax ¿Qué dice por ahí? Respiración. El que está doble con el que da las dos flechitas. Diafragma intercostal. diafragma El otro. intercostal. El primero. Músculo respiratorio. No, el de al lado. ¿Esto? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Reposo. Reposo. ¿Por qué? Porque cuando yo corro, trabajan más músculos. ¿Sí? Para respirar. Músculos accesorios. Vayamos de a poco. Por eso puse reposo, porque después voy a agregar músculos. En reposo, nosotros ahora estamos todos en reposo, tranqui. Bien. Entonces, para respirar ahora, para que entre el aire, todos estamos haciendo lo mismo. Contraemos diafragma, contraemos los intercostales y el tórax se agranda. Cuando aumenta el volumen, baja la presión. Al bajar la presión, el aire entra. ¿Se entiende eso? Aumenta el volumen torácico y desciende la presión intratorácica. Por lo tanto, el aire entra. Desde donde hay más hacia donde hay menos. Si quieren poner en números, para que lo tengan bien visualizado, si ahí teníamos 760, el aumento del volumen va a generar que acá yo tenga 758.
Por poner un número. No. Para poner el número que es en reposo. Sí. Profe, desciende la presión Torácica y por lo tanto el aire entra. ¿Desciende mucho? En reposo. El volumen no, la presión. El aumento de volumen, cuando vos expandés es el aumento de volumen. Y la presión baja a 7,58 dentro del pulmón. Si acá tenés 7,60 y acá tenés 7,58, tenés menos acá. Y dijimos que se desplaza desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Qué sucede después? ¿Cuando se agita uno o cuando...? No, después nos vamos a agitar para que salga el aire. ¿Después? ¿En qué momento? Vamos a sacar el aire en reposo primero. Entonces, después sucede la exhalación. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer el dibujito como tenemos ahí. Tengo las fosas nasales. Y el tórax, ¿cierto? El aire está fijo afuera, 7,60. Dijimos que no íbamos a mover la presión de afuera porque no nos íbamos a ir ni a la altura ni al buceo, ¿no? Ahora yo quiero que el aire salga en la exhalación. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Entró el aire, tenía 7,58, ¿no? Ahora, cuando va entrando el aire, ¿sí? Va entrando, eso va a hacer que en algún momento tengo que cesar de entrar el aire. Después voy a explicar cómo se hace. Entonces, lo que va a ocurrir en la exhalación, que es un fenómeno pasivo, es la relajación de los músculos respiratorios. Otra vez, los mismos, diafragma e intercostales. La relajación de los músculos es lo que va a hacer que disminuya el volumen y habíamos dicho que si el volumen disminuye, aumenta la presión intratorácica. Acá va a haber entonces 7,62. Siempre es 2 milímetros de mercurio. Interna, intratorácica. Entonces, aquí hay más presión que aquí. Y entonces siempre, desde donde hay más hacia donde hay menos. Profe, perdón, aumenta la presión porque el espacio que tiene es menor. Entonces cuando vos contraes el diafragma y los intercostales, el diafragma baja y el tórax se expande. Aumenta el volumen, cae la presión, el aire entra. Sí. Cuando el diafragma se relaja, se invierten los fenómenos. Vuelve, el tórax se achica, que es lo que ustedes ven, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen? 1, 2, ¿es así o no? Sí. Cuando expando, aumento volumen. Cuando vuelve, disminuye el volumen. Aumento, disminuyo. Cuando aumenta el volumen, cae la presión. El aire entra. Cuando se retrae, va a aumentar la presión con respecto a afuera y entonces el aire sale. Siempre sigo las dos leyes. ¿Cuáles eran las leyes que me tengo que acordar? Que a más volumen, menor presión y viceversa. Y que el gas siempre se mueve desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Esas dos leyes las tengo que tener, no importa el nombre de los fulanos, las tengo que tener presentes para poder entender por qué suceden estos dos fenómenos. ¿Sí? Entonces,
Así es como yo logro inspirar y exhalar. Ahora, cuando yo tengo que hacer un esfuerzo, que puede ser una actividad física, o qué otra cosa se les ocurre. ¿Cuándo ustedes tienen que hacer esfuerzo por respirar? Además Falta de cuando aire. comen. Cuando tienen falta de aire, ¿no? Si tengo una neumonía, por ejemplo, que tengo mal el intercambio y no estoy oxigenando bien, ¿hago más fuerza para respirar o no? O sea que hay situaciones, ¿el asmático hará más fuerza que yo? Sí, porque está obstruido, habíamos dicho que los bronquios se achican y entonces tengo que hacer más fuerza para que el aire ingrese. Eso es cuando los que hacen pesas y hacen mucha fuerza se desmayan. Nunca vi No, porque no respiran. Debe ser porque hacen apnea, no sé. No, no respiran. Cuando levantan, tienen- no, porque ellos hacen levantamiento de pesas así. Sí. Y acá contraen el diafragma. Entonces, cuando ellos hacen el esfuerzo para hacer así, se olvidan de respirar. Entonces, la presión que ejerce sobre los músculos hace que no llegue oxígeno No debe al cerebro y se relajar. desmaya. Claro, ellos hacen No esto. puede salir el aire. Y se quedan acá trabados. Y acá no llega la presión. el músculo Nunca, está nunca todo investigué qué pasa con la respiración en ese momento. Bien, acá tienen una lámina que la tienen en el texto trabado. Por también. eso generalmente cuando levantas tenés que sacar el aire. Para después que pueda entrar. Tienen una laminita de los músculos respiratorios, que creo que la tienen en el texto. Así con ella. No, es una foto. ¿Cómo se nota que no miras el libro? Bueno, entonces, cuando yo respiro en reposo, los músculos respiratorios que trabajan son el diafragma y los intercostales. Cuando por distintas circunstancias tengo que hacer un esfuerzo en la inspiración, que es el primero de los fenómenos que analizamos, yo uso también músculos del cuello. Un músculo que ustedes deben recordar o debieran, que era el esternocleidomastoideo. Y hay otros músculos pequeños en la región del cuello que se llaman escalenos, que son los que tienen marcados allí. Fíjense que un asmático en general hace esto. ¿No? Se marcan estos músculos. El ruidito también lo hace, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, pero ¿por qué? Porque están haciendo un esfuerzo para respirar. Esos son los que vamos a llamar entonces músculos respiratorios accesorios, porque son músculos que van a ayudar a aumentar esa diferencia de presión para que pueda entrar el aire a nuestros pulmones, ¿sí? Cuando yo quiero sacar el aire y tengo que hacer un esfuerzo, o sea que en el esfuerzo acá trabaja el esternocleidomastoideo y los escalenos también, y otros intercostales. Pero para que tengan una idea, con mirarle el cuello al paciente se van a dar cuenta que está con dificultad respiratoria, ¿sí? Porque obviamente se van a tensar estos músculos por la obstrucción. Y si bien yo puse acá que la exhalación es un fenómeno pasivo que depende de la relajación de los músculos, cuando tengo que hacer un esfuerzo, se va a transformar en un fenómeno activo. En esfuerzo trabajan también los músculos abdominales. Los músculos abdominales eran los músculos rectos, ¿sí? Y los músculos oblicuos y transversos, que hace que el individuo haga esto. Que era en realidad lo que nosotros provocábamos con la maniobra de Henry. ¿Se acuerdan? Que empujábamos el diafragma para arriba con el puño, que hacíamos así la J. Entonces, cuando el individuo hace prensa abdominal, aprieta sus abdominales, está intentando elevar el diafragma para poder sacar el aire. Eso lo hace cuando tiene dificultad para respirar. Entonces, se le van a marcar los músculos del cuello
Y el fenómeno pasivo se transforma en activo. Claro, En el esfuerzo. en el esfuerzo. En el esfuerzo hay actividad de los músculos, Músculos abdominales. sí. Y en cambio en el reposo solamente la relajación de los músculos respiratorios. ¿Qué? Sara, cuando te pegan en el estómago, ¿por qué se te queda sin aire? Cuando te dan un golpe. En la boca, en el estómago. Sí, en la boca, en el estómago. ¿Por qué te quedas sin aire? Dolor. Nunca me pegaron. Con suerte. Bueno, el viernes vamos a continuar con la parte de fisiología y vamos a seguir el caminito que vimos antes. El caminito de, obviamente, nos va a llevar ahora a la respiración externa. Tenemos que concentrarnos en ver cómo se hace la respiración externa. Y ahí se va a oxigenar la sangre y vamos a estudiar la hematosis, ¿sí? Primero vamos a dar un repasito a esto, vamos a mirar algunos esquemas que tienen en el texto para fijar un poquito lo de hoy, ¿de acuerdo? Bien. Qué locura. Qué locura. Esto no lo usan, ¿no? ¿Qué? Nada. La voy siguiendo, profe. ¿Eh? Los dibujitos. Es que me queda mejor así. Voy recordando mientras dibujo. Me queda más grabado, más rápido.